Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Casa de América. Es un placer tenerles aquí esta tarde. Quiero saludarles a todos efusivamente y, en primer lugar y de manera particular, a Fernando Prieto, secretario general de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, al almirante Enrique Torres Piñeiro, director del Museo Naval, a nuestras ponentes de hoy, Ana Rosa García Pérez y Beatriz Mayán Zamora, y a todos ustedes, por supuesto. Hoy, con esta conferencia, lo que la pintura esconde y la investigación revela, hallazgos en el retrato de Luis de Córdoba, que es la segunda del ciclo de 3 sesiones que Casa de América ha organizado junto con la Fundación Consejo de España-Estados Unidos y el Museo Naval, en torno a el papel de la Armada Española en la independencia de Estados Unidos, que acompaña una exposición que se muestra en estos momentos en el Museo Naval, que tiene por título Del Caribe al Canal de la Mancha, la Armada Española y la independencia americana. Con esta actividad, Casa de América, en colaboración con estas instituciones, lleva a cabo da un paso más en su programa para permitir al público general conocer un poco más de las relaciones históricas entre España y Estados Unidos, del pasado común que tenemos estos dos países, que abarca un largo periodo de 300 años, que quizás no es demasiado conocido por este público general y que en ocasiones se va desvelando a través de algunas actividades, de algunas manifestaciones culturales, pero que todavía sigue siendo un tema que merece la atención de todos, porque realmente este pasado común, esta huella española en los Estados Unidos es muy grande y influye en muchos aspectos históricos de Estados Unidos, de España, y en muchos aspectos del presente. Por este motivo, la Casa de América dedica una atención especial dentro de sus actividades y en particular de su programa de historia a la historia de Estados Unidos, a los estudios de historia de Estados Unidos. Intentamos tener encuentros con hispanistas del ámbito anglosajón, estadounidenses, británicos, que estudian este pasado, que estudian las relaciones históricas entre nuestros dos países. Y me alegra decir que muchas de estas actividades las llevamos a cabo en coordinación y colaboración con la Fundación Consejo de España-Estados Unidos y muchas de ellas también, cada vez más, con el Museo Naval, que es una institución con la que Casa de América está tejiendo unos lazos cada vez más estrechos. En nuestra conferencia de hoy trataremos sobre un tema en el que se unen el arte y la historia. Esta exposición que he mencionado antes, que se está mostrando en estos momentos en el Museo Naval, ha servido para desencadenar una serie de estudios, de trabajos que están permitiéndonos profundizar más en el conocimiento histórico de esta relación particular y al mismo tiempo que tenemos, por ejemplo, estas actividades que tienen un gran éxito de público, también, y de manera particular, pues gracias a esta exposición se restauró el retrato de Luis de Córdoba, uno de los almirantes almirante de la flota española en el momento, de la independencia de Estados Unidos, y con ese motivo se restauró el retrato y después pues se han hecho una serie de descubrimientos que permiten profundizar un poco más en este personaje y en el papel que España desempeñó en la independencia de Estados Unidos, no solamente con apoyo directo allí en el territorio de Estados Unidos o en las aguas próximas a la costa, al mar, al territorio de Estados Unidos, sino también aquí en Europa, en el Atlántico, más próximo de nuestra tierra, luchando contra la Armada británica. Sin más, paso la palabra a Fernando Prieto, secretario general de la Fundación Consejo de España y Estados Unidos. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias Luis, almirante. Las ponentes para la Fundación, es un privilegio el que el Museo Naval y Casa de América nos admitan como socios en esta
actividad. La Fundación es una iniciativa público-privada, reúne instituciones públicas como el Ministerio de Asuntos Exteriores, el ICEX, la Casa de América y también las principales empresas españolas con intereses en los Estados Unidos. El propósito común es desarrollar acciones de diplomacia pública, es decir, de presentación de aspectos positivos de España ante audiencia norteamericana interesante. Unas de esas cosas, no las únicas, son las de los aspectos históricos que ha explicado Luis Prados. Y a mí me llama mucho la atención el enorme interés que ha habido y que en España desde hace unos 15 años o 20 pondría por rescatar aspectos que eran menos conocidos de esa historia. No es la única vez. En 1976, con los 200 años de independencia de Estados Unidos, también hubo un esfuerzo importante. En 1992, con el quinto centenario. Pero ahora yo creo que esto deriva del interés creciente por Estados Unidos de otros sectores de la sociedad española. Nosotros desde la Fundación lo hemos visto por la presencia de empresas que, como saben ustedes, han desarrollado proyectos, inversiones en Estados Unidos de una envergadura enorme. En algunos sectores son punteras, en renovables, en infraestructuras o en otros. Va acompañado también de un enorme crecimiento de las conexiones entre universidades norteamericanas y españolas, del número de estudiantes que hay intercambios entre los dos países, en fin, que hay toda una corriente detrás de atención de España hacia Estados Unidos en el que yo creo que esta parte histórica es un complemento, una explicación o un acompañante natural. Para la Fundación, por tanto, es, como decía, un privilegio porque nos da la oportunidad de participar en destacar en España y eventualmente también esperamos en Estados Unidos estas cuestiones históricas que son importantes para España, pero además creemos que también son o pueden serlo, podemos conseguir hacerlas importantes para la audiencia norteamericana, que es nuestra ambición última. Sin más, les dejo. ¿Valmarena? Gracias. Ahora tiene la palabra Enrique Torres, almirante director del Museo Naval. Buenas tardes. Lo bueno que tiene intervenir el tercero en la presentación es que ya está todo dicho y me vale con sumarme a las palabras de Luis y de Fernando. Es una enorme satisfacción para nosotros celebrar estas jornadas junto a dos instituciones de tanto prestigio como la Fundación Consejo España-Estados Unidos y, desde luego, esta Casa América, nuestros anfitriones hoy, y asociada estas tres jornadas a nuestra exposición temporal, exposición de la cual nos sentimos orgullosos y que está funcionando muy bien. La prueba es que teníamos que acabarla durante estos días y la hemos prorrogado 2 meses más, hasta después de Semana Santa. La conferencia de hoy versa, ya está anunciada, sobre un personaje y su retrato, sobre el almirante Luis de Córdoba, un excepcional marino y almirante del siglo XVIII, partícipe en numerosas acciones de armas en la mar y cuyos restos reposan en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando. Sin embargo, siempre tenemos, o por lo menos es mi sensación, de que ha tenido poco reconocimiento o no el que de verdad se merece a lo largo de la historia. De hecho, y no es poco, en unos años, por primera vez en la historia de la Armada, un barco llevará su nombre, nada menos que una de las fragatas nuevas. Y el retrato, creo recordar que es un retrato al óleo del siglo XVIII y que, si se me permite la analogía, no sé si recuerdan aquella mítica saga de las películas de Una noche en el museo, en que cuando se apagaban las luces las piezas cobraban vida. Pues de alguna manera parece que el cuadro que tenemos en el museo ha tenido una extensa vida interior y exterior. Y para ello están hoy aquí Ana Rosa y Beatriz, historiadora y conservadora del Instituto del Patrimonio Cultural de España, y lo va a moderar Berta, que está conservadora del Museo Naval y una de las comisarias de nuestra exposición. Y yo ya de antemano estoy seguro que vamos a disfrutar con lo que contéis y de antemano, en nombre de todos, lo agradezco. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias de nuevo por venir. Por interesarse por nuestro trabajo, la exposición que está llevando a cabo el Museo Naval. Y bueno, queríamos en esta segunda ponencia
enfatizar una parte del trabajo que no se ve, pero que para los técnicos es fundamental, y es ver cómo son y qué hay detrás de las piezas con las que trabajamos. Y gracias a Dios, pues la técnica hoy en día nos lo permite. Les voy a presentar a Beatriz Mayans Zamora. Es titulada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, especializada en pintura. Es además operadora de instalaciones radioactivas, especializándose en radiografía industrial. Tenemos también a Ana Rosa García Pérez, que es licenciada en Historia del Arte y además es graduada en Comunicación Audiovisual, con 2 máster, uno en formación de profesorado y el otro en diagnóstico del estado de conservación del patrimonio histórico. Ambas ejercen su profesión en el marco del Instituto del Patrimonio Cultural de España, en el Departamento de Estudios Físicos dentro del área de investigación y formación, y nos van a hablar de todos estos estudios que han realizado al retrato de Luis de Córdoba, una pieza del Museo Naval, que es una de los personajes principales de la exposición del Caribe al Canal de la Mancha, la Armada Española en la independencia americana, y que nosotros como conservadoras lo que queríamos saber es que este cuadro que tenemos, y que es una de las piezas más antiguas que tenemos en el museo, era realmente un cuadro que estuviera pintado en vida, si el retratado verdaderamente era como nosotros le vemos. Porque es verdad que nosotros tenemos una colección bastante importante de retratos, pero muchos de los retratos son retratos pues, o bien idealizados, como pueden ser algunos retratos de Colón, o, por ejemplo, copiados de grabados antiguos, etcétera, etcétera. Entonces, teníamos un interés muy alto en saber si este retrato verdaderamente era del siglo XVIII y se había pintado en vida de Luis de Córdoba. Luis de Córdoba, además, durante la Guerra de Independencia, tiene 73 años, con lo cual, tal y como aparece la efigie del retratado, pues lo parecía, ¿no? Entonces, le pedimos al Instituto de Patrimonio Cultural de España que nos ayudara en porque tienen todos los medios para ello, ahora nos lo explicarán. Y bueno, pues el resultado fue muy sorprendente y muy satisfactorio. Entonces, bueno, ya no les entretengo más y que nos lo cuenten. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias en primer lugar a la organización y especialmente a Berta y a Inés por habernos dado la oportunidad de participar en estas jornadas tan interesantes. Y bueno, como ya se ha adelantado, vamos a exponer el trabajo que se realizó en el Instituto, en esta obra del Museo Naval y que nos ha dado unos resultados pues, sorprendentes. El Instituto del Patrimonio Cultural de España es su dirección general dependiente de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, que tiene su sede en lo que se conoce popularmente como la Corona de Espinas. Es una edificación proyectada en los años 60 por los arquitectos Fernando Higueras y Antonio Miró. Un edificio que obtuvo la catalogación de BIC en el año 2001 y que es una representación importante de la arquitectura contemporánea española. La estructura del edificio, el trabajo se desarrolla en 5 áreas diferentes, una de las cuales, el área de investigación y formación, es a la que pertenecemos Ana y yo, en concreto al Departamento de Estudios Físicos, donde desarrollamos nuestro trabajo de una manera inter y multidisciplinar, con un procedimiento y un protocolo que vamos a ver un poquito. Este sería un esquema de la metodología que se sigue dentro del área. Una vez que llega la pieza al instituto, el personal de registro le da un número de intervención con el que la pieza bueno, pues va a desplazarse por los distintos departamentos del instituto. El personal conservador y restaurador se va a encargar de velar por ver el estado en el que está la pieza y también asistir a lo que es el embalaje en el lugar de origen y el desembalaje en la sede del IPCE.
También el personal de conservación preventiva va a analizar todo momento y a velar también porque la obra tenga la temperatura y la humedad adecuada en las distintas salas donde se vaya desplazando. A continuación entramos los estudios de imagen, que es donde estamos Beatriz y yo, trabajando el Departamento de Estudios Físicos. Trabajamos con técnicas cuya particularidad es que no requieren de toma de muestra. Y después estarían nuestros compañeros de análisis de materiales, que también cuentan con alguna técnica sin toma de muestra, como la fluorescencia de rayos X, y cuando es necesario se toman micromuestras, y cuando digo micromuestras son muy pequeñas, para analizarlas pues, con técnicas como el microscopio óptico, microscopio electrónico de barrido, entre otras. Lo que es importante es que hay continuas reuniones en todos los departamentos para intercambiar la información y bueno, pues poder llegar a un resultado, tanto si la obra viene para ser investigada como si la obra viene pues, para ser restaurada. Este es el lienzo, protagonista de, bueno, pues de nuestro estudio y protagonista de lo que va a ser pues toda nuestra charla de hoy. El retratado es Luis de Córdoba y, como bueno, pues ya Berta ha comentado, tuvo una importancia y un papel muy relevante en lo que fue la independencia de Estados Unidos. Hemos destacado algunos hechos históricos porque creemos que es relevante conocer un poquito también lo que es la figura. Evidentemente, al ser una vida tan longeva, estamos hablando de 90 años, él nace en 1706 en Sevilla, su padre también era marino, don Juan de Córdoba, y también pertenecía a la Orden de Calatrava. Y en una edad muy temprana, a los 15 años, pues ya sentó plaza en la Guardia Marina en la fecha que viene, en 1721. No vamos a hablar de todos estos hitos que están puestos ahora en profundidad, porque a lo largo de la charla sí que se irán comentando pues a colación de distintas bueno, pues insignias que recibe, distintos honores y distintos cargos que va recibiendo el personaje. Lo que sí que es cierto es que en el año 74 él es teniente general y en el año 83, 1783, es capitán general, con 77 años. Fallece en el año 1796, en principio se le entierra en la iglesia de la isla de León, que es San Fernando hoy en día, y finalmente sus restos, como ha comentado el director del museo, terminarán en el Panteón de Marinos Ilustres. Ahí es donde se guardan los restos de Luis de Córdoba. Vamos a ir viendo un poquito más acerca de la obra. El Panteón de Marinos Ilustres, cuya primera piedra colocó... Precisamente Luis de Córdoba, sí. Es cierto, sí. Bien, como ya ha comentado Berta, el contexto de esta actuación es la exposición que podemos ver en el Museo Naval del Caribe al Canal de la Mancha, la Armada Española en la Independencia Americana, y como también se ha comentado, la solicitud que se hace al Instituto es para datar la obra. La circunstancia es que la obra estaba recientemente restaurada precisamente para estar presente en la exposición temporal, con lo que era requisito el no tomar muestra. Utilizamos técnicas solo sin toma de muestra. Sí que es cierto que a posteriori se aplicó la fluorescencia de rayos X, que es una técnica de caracterización que tampoco requiere toma de muestra, para corroborar los resultados que fuimos obteniendo con la aplicación de estas técnicas que vamos a ir viendo un poquito. Y bueno, pues hablando de estas técnicas de imagen aplicadas, no vamos a profundizar demasiado en todo lo que es el espectro electromagnético y demás, pero sí ubicar de alguna forma las técnicas que fueron empleadas. La fotografía visible, que estaría entre el rango de los 380 y 750 nanómetros, es la documentación que nos permite y nos sirve de referencia para comparar con el resto de imágenes. Aplicamos fotografía de fluorescencia inducida por radiación ultravioleta, que se trata de utilizar radiación que está dentro del rango de los rayos UVA, que son conocidos por todos.
Las tres técnicas que ven a continuación, la fotografía infrarroja, reflectografía infrarroja y la fotografía infrarroja con luz transmitida, estaría dentro del rango infrarrojo, que es amplio, y cada una, bueno, pues en el caso de la fotografía y la reflectografía, se desenvuelven en rangos diferentes dentro del infrarrojo. Y por último, la radiografía que tenemos señalada, que como ven estaría, bueno, pues en el extremo que sería, bueno, pues más energética. Esta es la documentación que se obtuvo y van viendo cómo cada una de las imágenes, bueno, pues están en un rango distinto. Sí que quería comentar que de lo que es la fotografía bajo radiación ultravioleta existen dos imágenes porque se emplean dos filtros distintos, aunque la información y la iluminación es la misma, pero por las características del ojo humano a veces discriminamos mejor en la imagen que es más verdosa. Lo vamos a comprobar o lo vamos a ver, pero bueno, eso ya depende un poco de la sensibilidad del ojo de cada uno. La imagen de referencia, siempre una imagen visible, y las técnicas dentro del rango infrarrojo, como ven ahí, dos generales y tres detalles que explicaremos el sentido que tiene hacer esos tres detalles concretos. Aquí las vemos con más detenimiento, ¿no? Todas estas técnicas nos van a ir dando información de cada capa de lo que es la obra, digamos que cada una nos permite ir profundizando un poquito más hasta llegar a la estructura interna que sería pues con la imagen radiográfica, y todas ellas pues bueno en comparación unas imágenes con otras y con la documentación histórico-artística bueno pues es la que nos permitió poner y dar una respuesta al museo. Vamos a comenzar con la fotografía, el documento obtenido con la fotografía de fluorescencia inducida por luz ultravioleta. Esta técnica nos va a aportar información de las capas más superficiales de la obra. Las capas donde vamos a encontrar barnices, recubrimientos y también algún tipo de intervención, como pueden ser repintes, reintegraciones. En este caso en concreto vemos cómo no hay una distribución homogénea de barnices. Aparentemente está bastante intervenida. En la siguiente imagen, aquí, lo que comentaba Ana de la dominante verde para resaltar más esos cambios. Y llama la atención, si lo comparamos con la siguiente, que es la radiografía. En la radiografía, que nos va a dar información, como comentábamos, de todos los estratos, de todo el interior, no se va a quedar a nivel superficial. Como decía, llama la atención que realmente la obra no está dañada como para el nivel de intervención que tiene, ¿no? Incluso las lagunas pictóricas, las zonas de repintes o de reintegraciones y la distribución tan heterogénea que veíamos no se corresponde con una obra dañada que hubiese necesitado de una intervención mayor. Aquí en la radiografía también, ya fijándonos con un poquito más de detalle, vemos cambios significativos respecto a la imagen visible. Si comparamos la radiografía con la imagen visible, pues vamos a ver, por ejemplo, hay una zona que llama la atención, que es en la zona de la mano izquierda, como en origen sujetaba un papel que ahora no vemos, ahora está cubierto por capas de pintura. Vemos también modificaciones en la casaca, incluso en la parte de la chupa, la prenda interior, y también en las insignias que ahora vemos de un tamaño y originalmente tenían un tamaño diferente. Vemos también en la zona del escudo. En la radiografía nos muestra una escala mucho mayor frente a lo que vemos ahora. De hecho, lo pueden ver aquí con más detalle, comparando las dos imágenes de la zona del escudo, que volveremos a sacar de nuevo para seguir destacando algunos elementos. Vemos los banderines que están en el lateral, en la imagen radiográfica, la que está a mano izquierda, pues vemos que no están situados de la misma manera que vemos en la actualidad, así como, bueno, pues si pudiera señalarles la zona exterior, digamos que el escudo era mucho más grande y en un momento dado también fue reducido de tamaño. Cambia el diseño y cambia lo que es el tamaño del escudo. Y aquí, con un detalle de lo que es la radiografía, donde se ve el papelito que ha mencionado Beatriz, que estaba sujetando con la mano.
Y a diferencia de lo que vemos hoy, que solamente sujeta el bastón, el personaje, y además vemos un elemento que va a ser también bueno, pues bastante determinante en nuestro estudio, que es esa faja con 3 bordaduras de capitán general, la que vemos actualmente. La imagen de reflectografía infrarroja también nos da mucha información acerca de rectificaciones, algunas coinciden con lo que vemos en la radiografía, pero en este caso hay un detalle muy interesante que tiene que ver con la zona inferior. En la radiografía hay una zona muy radiopaca, justo en la zona inferior de la obra, como ven ahí. Con esta técnica podemos leer un texto, podemos leer una cartela oculta que fuimos averiguando poco a poco, la transcripción. Más adelante volveremos a ella. Este es otro detalle de la zona del pecho, donde podemos ver también, gracias a la técnica en el infrarrojo, a la reflectografía, cómo originalmente estaba diseñada en un tamaño mucho mayor del que podemos observar ahora, en concreto en la Cruz de Calatrava, en la insignia de la Cruz de Calatrava, o esta otra en el extremo de la banda, donde vemos también un diseño previo en un formato mucho mayor de lo que se presenta en la actualidad. En lo relativo a la cartela que comentaba Ana en la parte inferior, antes no me he dado cuenta de señalarlo, pero en la radiografía se veía una zona blanca que no sabíamos muy bien qué era. Al estudiarlo con el infrarrojo se pudo ver que había un texto que se correspondía con una cartela original horizontal en lugar de la vertical que vemos actualmente. En la aplicación de las distintas técnicas vamos adentrándonos en ese texto. No hay una técnica infalible que nos dé toda la... De hecho, tampoco llegamos a toda la lectura del texto de esa cartela oculta, sino que poco a poco fuimos viendo que se podía ir leyendo cada vez más a medida que aplicábamos diferentes técnicas. La primera es la fotografía infrarroja. Avanzando un poquito más, como también avanzamos en el espectro, podemos ver la reflectografía infrarroja. Y decidimos hacer, con la técnica de fotografía con luz transmitida, que consiste en posicionar la iluminación por detrás de la obra, 3 detalles muy concretos que nos podía dar bueno, pues mayor visibilidad en determinadas zonas, y haciendo una composición con estos detalles conseguimos prácticamente transcribir la zona oculta, la cartela oculta. Y tras aplicar estas técnicas de imagen, el procedimiento consiste en, primero, aplicar el método comparativo en estas técnicas, comparar los documentos que hemos generado con la radiografía, con la fotografía infrarroja, con el ultravioleta, entre ellos, y a la vez, paralelamente, hacer un estudio histórico-artístico de todo el contexto del cuadro, desde la biografía del retratado hasta la tipología de uniformes militares. No solo en este caso, es la tónica habitual para poder llegar a conclusiones. Y después de estudiarlo por separado, lo que hacemos es mezclarlo todo para intentar llegar a conclusiones. La ciencia y el arte mezclados. De hecho, uno de los primeros lugares a los que acudimos, y puesto que lo tenemos tan a mano, que es la fototeca del instituto, se trata de un archivo que gran parte está digitalizado y nos permite acceder pues, a una documentación muy valiosa. De hecho, no solo para este tipo de piezas, todas las piezas que pasan por el departamento, bueno, pues intentamos localizar alguna imagen antigua que nos pueda dar alguna pista de algún tipo de intervención, algún cambio, bueno, pues algo que haya podido pasar en el proceso y a lo largo de su vida. En este caso encontramos esta imagen dentro del archivo Moreno, es de finales del 19 y principios del 20, y sí que, bueno, desde el momento de la captura de la imagen a la época actual hay algunos cambios que se detectaron, como son, bueno, pues en la banda diagonal que lleva el personaje hay unos pliegues que hoy en día están, digamos que están lisos, ¿no? La banda se presenta plana, no se ven esos pliegues, se ha perdido bueno, pues esa naturalidad de los pliegues, y también lo que es en el dedo hay una intervención.
Si ven otros retratos que hemos podido ir viendo a lo largo de todo este estudio, numerosos retratos con, bueno, pues, con esas bandas también que cruzan el pecho, todas tienen pues, bueno, pues esos pliegues propios de la banda, ¿no? Propios del tejido, que le da la naturalidad al tejido, ¿no? Lógicamente. Hay otros aspectos que, comparando la imagen que vemos hoy día con la fotografía de la fototeca, pues son detalles que se han perdido, bien en procesos de restauración o de algún tipo de intervención, como estos que vemos en la parte de la cartela, lo que parece ser la representación de una chincheta, algún tipo de punta para sujetar la cartela, o incluso signos de puntuación que, como decimos, en este proceso, durante la vida del retrato, pues en un momento dado se han perdido, han desaparecido. Continuando con la investigación histórico-artística, consultamos la Biblioteca Virtual de Defensa, donde se hace una descripción muy detallada del retrato tal y como lo vemos hoy día. En esta descripción nos centramos en una serie de puntos, como son el uniforme que podemos ver en la actualidad, el uniforme grande de Capitán General, la cruz y venera de Calatrava, la banda y gran cruz de Carlos III, el escudo de armas, situado arriba a la derecha, y la cartela vertical. Y analizando estos puntos es donde, bueno, pues fuimos tirando el hilo a ver si llegábamos a alguna conclusión. En lo que respecta al uniforme, el uniforme que porta es el uniforme grande de Capitán General común para el Ejército y la Armada, cuyo uso se establece en 1792. Luis de Córdoba es nombrado Capitán General en 1783. En cuanto a las divisas que podemos observar, como comentábamos antes, llama la atención la faja que vemos en la actualidad, característica de Capitán General con las 3 bordaduras, que no vemos en la radiografía y que se establece en 1792, el uso de la faja como divisa. Como ya habíamos comentado, hoy en día la faja, digamos, cubriría este papel que portaba el personaje y que se ve claramente en la radiografía. Y además hemos señalado si visualmente pueden seguir la línea del uniforme, lo que sería el contorno, en el que no estaba previsto esa faja. El uniforme, estamos viendo que es diferente lo que vemos en la radiografía de lo que estamos viendo actualmente, ¿no? en la pintura. De hecho, bueno, pues con la imagen que tienen más verdosa, bajo radiación ultravioleta, sí se distinguen rojos diferentes. Los rojos de la manga de lo que es la faja serían distintos. Ya nos está hablando de diferencias de materiales. Nos está dando pistas de que algo está ocurriendo en esa zona. Y si observamos la radiografía con un poquito más de detenimiento, podemos ver pues, esta línea que marcábamos antes de la casaca o incluso de la chupa, por donde iría originalmente. Incluso si nos fijamos en la parte de abajo, los extremos, pues no se corresponde lo que vemos en la radiografía con lo que vemos actualmente. Estuvimos mirando ejemplos de cuadros y detalles que pudiesen aclararnos. Nos fijamos en detalles como el bastón de mando. Vemos cómo en la radiografía la empuñadura también sufre algún tipo de modificación de cómo debía ser en origen a cómo es en la actualidad, diferenciándose los bastones de teniente de los bastones de capitán general. Incluso pues estuvimos mirando botones, tipologías de botones, observando que la que vemos en la actualidad es similar al botón de hilo de oro de 1761. También miramos las mangas, las bordaduras de las mangas, bueno, para intentar no perder detalle, que no se nos escapase nada. Y siguiendo con la imagen radiográfica, encontramos también una decoración que no sé si la pueden observar, pero bueno, pues en esta zona de la casaca habría una decoración que no se ve en el visible, y es una decoración que también nos va llevando pues, a ver esa diferencia en los uniformes, a qué se debe el cuello. También ha cambiado. Actualmente había un cuello que era mucho más visible. De hecho, podemos encontrar
en este personaje de otro retrato del Museo Naval que hay a mano izquierda, un cuello similar y un traje similar, incluso una postura similar, y la cartela y el papel que porta este personaje, muy, muy parecido a lo que hemos observado en la radiografía y bueno, con las otras técnicas también, que estaría bueno, pues subyacente a lo que es la pintura. De hecho, estaría retratado el personaje con un uniforme de teniente y no como el que vemos hoy, de capitán general. El hecho de que porte este papelito en la mano, también es verdad que bueno, pues intentamos averiguar si, como en el personaje que vemos, tiene un texto o no. No hemos llegado a verificarlo. Sí que es cierto que hay otros retratos, como este otro que ven aquí, que hay personajes que portan papeles que no se puede leer nada, o no existe texto, o no podemos averiguarlo. Hasta ahí no lo pudimos ver. Sí que es cierto que en toda esta investigación pues, hemos valorado más de 40 retratos de diferentes uniformes de tenientes y bueno, pues con poses parecidas, cartelas y con papeles sujetos, pues para ver de qué estábamos tratando en la radiografía. En cuanto a las insignias, fijándonos ahora en la Cruz de la Orden de Calatrava, en la que ingresa en 1752, vemos cómo porta tanto la venera como la cruz en el pecho. Y analizando las imágenes, pues como ya adelantábamos, vemos cómo en origen tenía un tamaño y ahora la vemos en una escala mucho más reducida de lo que se pintó en origen. Y otra de las insignias que bueno, pues también se le da como reconocimiento a Luis de Córdoba tiene que ver con la banda y la Gran Cruz de Carlos III, obtenida en 1780, bueno, pues por la hazaña que justo surge el año anterior, el hecho que es relevante, que es comandando la flota española junto con la flota francesa en el Canal de la Mancha contra lo que es la flota inglesa, se consigue un gran botín. Y por esas, bueno, las consecuencias que se derivan del botín que consigue la flota española y francesa, bueno, pues deriva en un reconocimiento tanto por parte por un lado de Carlos III y luego veremos también que por parte de Luis XVI, el rey francés. En definitiva, recibe estas insignias que consisten en bueno, pues esta banda que vemos diagonal y dos digamos cruces, una en el pecho y la otra al final de la banda que estamos viendo. Y las dos cruces tienen las características y están descritas tal y como aparece en el texto de la Armada, como bueno, pues 8 puntas y en el centro la figura de la Inmaculada Concepción y el texto Virtuti et Merito, supongo que lo podrían leer en la imagen central. La que porta en el pecho, la cruz del pecho, vemos que la radiografía también ha cambiado de tamaño. De nuevo ocurre que las insignias se reajustan, cambian de tamaño y se vuelven a ubicar. Sí, al final parece que todo se va reduciendo, ya veremos con qué sentido. Fin. Si nos fijamos en la cruz del extremo de la banda, vemos como la banda también ha cambiado su configuración, ha cambiado su aspecto. En el lado derecho tenemos la imagen radiográfica y podemos ver cómo un ribete más claro, una zona ancha y otro ribete más claro. Mientras que lo que vemos actualmente es la banda actual de 3 bandas del mismo ancho, azul, blanco, azul. También vemos que tiene un recorrido diferente, la banda, y avanzando un poquito dijimos, bueno, este cambio ¿a qué se puede deber? Bien, pues la banda, cuando la instaura Carlos III, es el diseño que pueden ver a la izquierda de los ribetes blancos con una franja ancha en el centro azul. Sin embargo, Carlos IV, posteriormente, cambia el diseño, lo moderniza de alguna forma, pasando a ser 3 bandas de la misma anchura que se corresponden con las 2 bandas, digamos, que vemos en nuestro cuadro. La imagen de la izquierda, en este ejemplo del conde de Floridablanca, en este retrato, vemos esos 2 ejemplos.
La banda de la izquierda sería la original de Carlos III y la de la derecha es la de Carlos III, pero modernizada por Carlos IV. ¿Qué vemos en nuestro retrato? Actualmente lleva la banda, vamos, la Más moderna, moderna. más moderna. De hecho, investigando en documentación, vemos que hoy en día en el BOE está publicado el diseño antiguo, que es el que ven ahí a mano izquierda, en el que se representa justo lo que es la banda, digamos, impuesta por Carlos III, y a la derecha estaría bueno, pues el modelo que lleva actualmente el personaje, la de Carlos IV. De hecho, hemos recogido este retrato porque reflejaría muy bien tanto lo que es el uniforme como la banda. Él es Pedro Stuart, que también bueno, pues, estuvo y combatió junto con Luis de Córdoba, y recogería muy bien lo que sería el diseño y el modelo tanto de la banda como del uniforme, que consideramos que lleva Luis de Córdoba, que hemos averiguado que lleva debajo del que vemos actualmente. Iría como teniente y no como capitán general. Pasando al tema del escudo, ya habíamos visto que existen diferencias, lo que sí, bueno, pues hemos podido comparar que el escudo que está en el sepulcro del Panteón de Marinos Ilustres, pues es exactamente el mismo diseño y no otro, que como veíamos en la radiografía había un modelo diferente. Bueno, pues vemos que es exactamente el que está hoy representado en la obra del lienzo del Museo Naval. Aunque no profundizamos mucho en el tema de la heráldica, porque es un mundo muy complejo como para meternos ahí, pero sí que decidimos hacer un árbol genealógico de Luis de Córdoba para poder aclararnos un poquito qué estábamos viendo o qué no estábamos viendo. Efectivamente, analizando el escudo, se pudo identificar por lo menos la parte izquierda como la línea paterna de Luis de Córdoba y algunos elementos asociados a lo que vemos actualmente del retratado. Volvemos a recordar esta imagen en la que el escudo se veía bastante diferente en cuanto a lo que es el diseño, los banderines, incluso lo que es el tamaño que se ve reducido por la inclusión de la cartela vertical. Hemos hablado de que en origen había una cartela oculta que estaría situada de forma horizontal, que veremos ahora su transcripción, pero para incluir la cartela vertical es necesario bueno, pues reducir de tamaño el escudo y consideramos que eso es el motivo del cambio de ese diseño en el escudo. Aquí vemos una fecha que es importante, que es la fecha en la que se le nombra capitán general, en el año 1783, y es la última fecha que vemos en esta cartela. No hay una fecha de defunción, no se consigna la fecha de defunción, así como hemos visto en otros retratos, en otras cartelas, que cuando ya las obras se hacen una vez fallecido bueno, pues el personaje, sí se incluye esa fecha. Esta sería la cartela horizontal o la transcripción de la cartela horizontal, mejor dicho, que fuimos averiguando con la aplicación de las distintas técnicas, y aquí destacan dos hechos que hemos subrayado en amarillo. Por un lado estaría Pedro Stuart, que hemos enseñado antes el retrato, sobre el Cabo de San Vicente, es lo que se puede transcribir, y la otra sería últimamente en el 72. Y comparando las transcripciones de las dos cartelas, esas fechas nos dieron pie para poder contextualizar, saber dónde estamos. Si en la cartela vertical la última fecha que podemos leer es el 83, en la cartela horizontal la última fecha que observamos es 1772. Comparando estos datos con los acontecimientos que marcan su vida, pues podemos corroborar de alguna forma que la cartela vertical lo que hace es incluirse en el lienzo para poder ir sumando las hazañas, los logros, en este caso, tal como el nombramiento como capitán general en el año 1783. Y en esta investigación y manejando toda la documentación que manejábamos, encontramos otras referencias al retrato, en este caso
tiene que ver con los apuntes para la biografía de Luis de Córdoba. Precisamente bueno, pues se nos habla de un detalle que tiene que ver con un regalo recibido, como antes avanzaba, por Luis XVI por la hazaña acontecida en 1779. Bueno, pues el monarca francés le otorga a Luis de Córdoba, tal y como viene ahí descrito, un retrato de su real persona en una caja de oro guarnecida de exquisitos diamantes con una inscripción que dice de Luis a Luis. Y se dice que este retrato se conserva en el Museo Naval. Y además se añade que este regalo vino con una carta del ministro francés y se inserta en la Gaceta en esta fecha, 4 de enero de 1780, y fuimos a ver esta publicación. De hecho, la noticia sale en la Gaceta de Madrid y sale en el Mercurio Histórico y Político, que es otro de los periódicos, bueno, pues, del momento. Aquí tenemos el extracto de la carta publicado en la Gaceta de Madrid y la referencia al regalo del monarca francés, y lo mismo en el Mercurio Histórico Político. O sea, vemos que se enumera y bueno, pues se cita lo que es esta carta y lo que es el obsequio. Y continuando con la investigación y acudiendo a las fuentes, consultamos los catálogos del Museo Naval. En este caso, el catálogo de 1862, donde se hace mención a, como pueden ver aquí, una copia de este retrato, del retrato del monarca francés. Se ve al pie del general, el retrato de Luis de Córdoba, y el original se encuentra en poder del excelentísimo señor don Roque Guruceta. Nos resultaba un poco confuso el texto, así que consultamos otro de los catálogos, en esta ocasión posterior, de 1894, donde lo cita así: retrato guarnecido de brillantes con una inscripción que decía Luis a Luis, señalando que una copia de este retrato se conserva en el museo y que el original se encuentra ya en 1870 en poder de Roque Guruceta. Bueno, consultando el catálogo actual, vemos que se recoge una imagen de una miniatura del retrato de Luis XVI, se hace referencia al objeto, pero vemos que se trata de bueno, pues de un retrato exento. Y nos preguntábamos, pues, ¿por qué se menciona una caja? ¿Dónde está la caja? Estuvimos en conversaciones con el museo. De hecho, encontramos en esta publicación, Mis memorias íntimas de Fernando Fernández de Córdoba, publicada en 1886, mucho más detallada, una descripción que dice: magnífica caja de tabaco de oro macizo con retrato del rey de Francia, ovalado en brillantes, y bueno, pues con la dedicatoria de Luis a Luis. Y bueno, pues también se comenta en este texto que está en la familia, ¿no? Lo conserva la familia. Aquí tenemos un ejemplar que encontramos en el Metropolitan Museum de Nueva York. Como vemos, la caja y el retrato van unidos, no se trata de dos objetos exentos, sino que van juntos. Vemos también, bueno, está hecha por la misma época, 1780, están dedicadas, se tratan de cajas de tabaco de rapé que se daban a determinadas personalidades, pues por sus hazañas, ¿no? Era un regalo del momento muy estimado, muy valorado y bueno, pues para coleccionistas también. Y en definitiva, y hablando tanto con Berta como con Inés, pues bueno, pues averiguado que lo que es la caja sí que está con la familia hoy en día, ¿no? La familia o descendientes de Luis de Córdoba, y la miniatura que hemos visto, que hemos mostrado, es la miniatura que pueden ver precisamente en la exposición del Museo Naval, que sería la copia de lo que sería el retrato de Luis XVI. En esta búsqueda también encontramos dos litografías que queríamos mostrar, porque creemos que, bueno, pues que completa de alguna forma el estudio o referencias relacionadas con el retrato. Esta se trata de precisamente una que está incluida, esta litografía, dentro de las memorias de Fernando Fernández de Córdoba, que como ven, aunque pone que es una copia del lienzo del Museo Naval, bueno, pues hay muchas licencias en esa copia. El uniforme es totalmente distinto, el uniforme está actualizado, suponemos que al momento en el que fue realizada lo que es esta litografía. De hecho, bueno, pues sabemos que las bordaduras en forma de martillo son bastante posteriores, la postura ha cambiado y, bueno, pues aunque se identifica el personaje, pero
pero digamos como que la interpretación es bastante abierta. Esta otra litografía, aunque de medio cuerpo, sí que bueno, pues se mantiene bastante fiel digamos al lienzo del Museo Naval y bueno, pues siempre sirve para documentar todavía más todas estas referencias del retrato. Y para recapitular todo esto que hemos dicho y no perdernos, vamos a ver ya por fin y finalmente una serie de certezas y las conclusiones. Certezas, pues certezas, estas son lo que podemos asegurar sin equivocarnos. La cartela horizontal está pintada con posterioridad a 1772 porque esa fecha está consignada, está puesta en la cartela horizontal. La obra original es posterior a 1774, puesto que se le representa como teniente general y es en 1774 cuando se le nombra teniente general. Sabemos también que la cartela vertical es posterior a 1783, puesto que el dato de su nombramiento como capitán general de la Armada figura en la cartela vertical. Y por último, la faja que vemos en la actualidad en el uniforme es posterior a 1792 porque es el momento en el que se establece el uso de la faja como divisa en los uniformes. Con esto quisimos hacer incluso una línea de tiempo y valorar que si él es teniente en el año 74 y capitán general en el año 83, ese es el intervalo de tiempo en el que la obra, digamos, original ha sido realizada. En 1780 sabemos que se añaden insignias que ha ido consiguiendo el personaje, en este caso pues, la Gran Cruz y la banda han sido añadidas y esto hace que las insignias que tenía ya representadas, lo que es la Cruz de Calatrava, se hacen más pequeñas para introducir la Gran Cruz de Carlos III, que además tiene pues más importancia. La cartela vertical, a raíz de ser nombrado capitán general, pues sería en ese momento o posterior cuando se añade esa cartela, no antes, no podemos meter esa fecha antes, desapareciendo de alguna manera la horizontal, porque hay que añadir más datos del personaje y en la horizontal ya no podemos incluirla y entonces hacemos una cartela nueva. Y el dato de la faja es relevante, la faja no era bueno, pues obligatoria hasta 1792 y sabemos que él tenía un papel en la mano. La faja, como poco, estaría situada más o menos a partir de esa fecha. Con esto pues se consiguió dar respuesta a la cuestión planteada por el museo, estableciendo que se trata de una obra original del siglo XVIII y no del siglo XIX, probablemente, con toda probabilidad, pintada en vida del retratado, y un cuadro que va avanzando en paralelo a la vida del retratado, incorporando sus logros, sus insignias, en función de cómo va evolucionando y adquiriendo méritos. Pues muchas gracias por su atención. No sé si hay alguna cuestión. ¿Sí? Estupendo. Muchísimas gracias. No sé si está ahora. Muchísimas gracias a las dos. La verdad que ha sido un trabajazo. A nosotros ha sido un honor poder contar con este lujo, ¿no? Que el Instituto de Patrimonio nos dedique su tiempo para poder encuadrar una de nuestras obras en tiempo, ¿no? Hay una cosa que también nos habló vuestra compañera química, que también para llegar a adaptar a últimas consecuencias, que es la fluorescencia de rayos X, para identificar pigmentos. Y a mí me dejó impresionada, ¿no? Como nos fue diciendo que todos los pigmentos que se iban encontrando efectivamente eran de época y eran de ese momento, con lo cual teníamos la absoluta certeza de que era Luis de Córdoba, ¿no? El que estamos viendo. Bueno, yo quería pasar al turno de preguntas y bueno, es un coloquio, o sea que animarles a que pregunten todo lo que les interese.
Sí, hola, yo tengo una pregunta. ¿En algún momento durante los análisis que habéis hecho se ha observado algún cambio o variación en la cara, en la cara del personaje? Pues nos lo planteamos en un principio, sobre todo mirando las imágenes en el infrarrojo, pero aparentemente parece que no. Ni le han envejecido, por lo menos aparentemente. No hemos sido capaces de ver esa apreciación. Aparentemente no. No. Pues ahí surge la duda, ¿verdad? Sí. Si sería el propio Luis de Córdoba el que pediría incluir esos cambios en su retrato o no. No hay forma de saberlo en realidad. El cuadro no tiene firma y entonces pues no sabemos si es el mismo autor. La verdad que se parece a manos de otros retratados que tenemos en el museo, pero esa parte no la hemos podido identificar. Pero bueno, es posible que o él mismo o la propia familia ya en los últimos años de Luis de Córdoba, sobre todo si tenemos en cuenta que a partir del año 92, que ya él era un hombre cerca de los 90 años, pues yo creo que bueno, pues está claro que o puede que hubiera sido el mismo, pero muy probable es su familia que quisiera que se le recordara con todos los méritos de esos últimos años en la Guerra de Independencia, ¿no? Me gustaría que explicarais cuánto tiempo os ha llevado este estudio. Bueno, nos ha llevado tiempo, pero también tenemos que reconocer que para nosotros pues ha sido muy satisfactorio, ¿no? Porque muchas veces pues no llegamos tan lejos, digamos, o la obra no se abre tanto, no. Sí. A nivel personal ha sido también una satisfacción, ¿no? Poder profundizar en esa época histórica, en el personaje de Luis de Córdoba. Y, hombre, cuantificar en tiempo, pues no sabría decir. Es complicado porque, bueno, pues estos trabajos se compaginan con otros trabajos que vamos teniendo dentro del departamento, ¿no? No solo nos dedicamos a una obra hasta que se acaba y se finaliza y demás, sino que bueno, pues tenemos que atender otras peticiones, entonces se puede prolongar pues también más en el tiempo, ¿no? Sí que es cierto que cuando vamos obteniendo resultados y vamos tirando de un hilo, pues seguimos buscando y en este caso, a pesar de que bueno, sí que nos pudo llevar pues varios meses, lo cierto es que bueno, pues al final dar la respuesta, pues lo que decía Beatriz, a veces no siempre tenemos la suerte de poder pues concretar y al final a veces hay estudios que se avanzan mucho pero también se quedan abiertos para otros investigadores que puedan venir detrás y seguir completando estas pequeñas historias de la historia, vamos. ¿Sí? Un comentario y una pregunta. El comentario excelente me ha parecido fascinante realmente para sentirse orgulloso de la calidad del trabajo que se hace en España, que eso se pueda presentar. Además, que animado y que bien contado. Pero es por recordar el personaje de Luis de Córdoba, que yo creo que lo tratasteis en la otra charla. Él es, digamos, el emblema, la cara, la figura principal del esfuerzo de lo que representa la aportación de la Armada Española en la independencia de Estados Unidos. Es el Gálvez, Bernardo de Gálvez, la gran figura de las... Sí. Hemos utilizado a dos personajes muy emblemáticos. Uno es en lo que hemos denominado teatro de operaciones, escenario europeo, que es en este caso Luis de Córdoba, el jefe, el almirante que llevaba esa armada combinada con Francia. Y luego tenemos el otro personaje, que es José Solano y Bote, el marqués del Socorro, que es el que auxilia a Gálvez a la hora en la toma de Pensacola. Entonces, es verdad lo que contamos en nuestra ponencia, Inés y yo, y es que se han hecho muchos estudios a lo largo de estos años, pero nunca se habían hecho desde el punto de vista naval. O sea, era algo secundario. Y por parte de la Armada Española era muy importante destacar una serie de personajes en un entorno que además es una guerra que se desarrolla fundamentalmente en la mar, aunque
se conoce mucho la parte continental, pero no se conoce pues, todos estos teatros de operaciones que se van sucediendo a nivel mundial. Y obviamente estos dos personajes, este era uno de los principales, pero mucho menos conocido todavía que Solano y Bote. Y luego, por supuesto, que es la imagen de nuestra exposición, el Marqués del Socorro. Con lo cual era de justicia dar a conocer pues a estos marinos, que no solamente fueron ellos, fueron muchísimos más, que cada uno de ellos pues podemos hacer una conferencia y no acabar, pero que por lo menos estos dos marinos sí que queríamos llegar hasta las últimas. Del Marqués del Socorro sí sabíamos que era un retrato pintado en vida, pero en el caso de Luis de Córdoba no lo sabíamos. Y era muy importante poner cara para nosotros saber si era verdaderamente Luis de Córdoba, ¿no? O sea que muchas gracias. En esta exposición se ha visto que el cuadro inicial se hace en un determinado momento y, como he dicho, al final el maniquí, o sea, la cara, al final sigue siendo la misma. Sin embargo, desde el principio hasta el final ha ido cambiando lo que lleva encima o lo que lleva al lado. Para mí es una curiosidad. Y la pregunta es, ¿esto suele ser habitual que un cuadro sea retocado de un personaje, me refiero, sea retocado a lo largo del tiempo, manteniendo la figura y manteniendo el cuadro, e ir cambiando el decorado? ¿O es más habitual que se hagan distintos cuadros en distintas etapas de la vida y se va diciendo lo que hasta ese momento fue? La verdad que esa pregunta sí nos la hemos hecho en numerosas ocasiones porque, bueno, es cierto que nosotros trabajamos con obras distintas, no solamente retratos de personajes, y es verdad que este caso es el que hemos tenido realmente, no hemos podido comparar con otros casos similares. Que nos hayamos encontrado con esto mismo. O sea, sí que es verdad que planteábamos por qué no hacer un retrato en diferentes momentos, ¿no?, de la vida del personaje. Y sí que sería una línea interesante, ¿no? Saber si era una práctica habitual en la tipología de retrato militar, el ir incorporando... Claro, bueno, hay que decir primero que estas técnicas son muy novedosas, que un museo como el nuestro pues no siempre tiene la capacidad de acceder a este tipo de estudios tan completos. Obviamente el Instituto de Patrimonio Cultural de España tiene de toda España, ¿verdad? O sea, trabajáis con muchísimos museos, con muchísimas instituciones, entonces ha sido un privilegio. Con lo cual, llevar a ese tipo de conclusiones requeriría un trabajo de investigación muy amplio con muchos retratos. Es verdad que en el mundo civil puede haber una serie de ascensos del personaje, pero claro, en el mundo militar es muy llamativo. Con lo cual, pues también hay que decir, por otro tipo de retratos, que hacerse un retrato era carísimo. Sabemos, en el caso de Goya, que cobraba 3.000 reales de vellón, me parece que era, por cada retrato. Eso era una barbaridad de dinero, ya en la época. Con lo cual, no sabemos quién pintó el retrato, pero probablemente fue un buen pintor, y hacerte un retrato nuevo en un periodo tan corto de tiempo pues era algo muy costoso, ¿no? Y claro, la diferencia lo hemos visto, entre una imagen y la otra, pues es que era teniente general a capitán general, director general de la Armada, que era el segundo director general de la Armada, en fin, que los méritos habían sido enormes, ¿no? Y habría que dejarlo reflejado de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso por eso es tan llamativo, pero claro, habría que hacer un estudio de todos nuestros retratos, que si nos lo hacéis, encantados. Yo quería aclarar un poco, o sea, es verdad que en los retratos militares no tenemos experiencia porque no hemos tenido acceso al estudio de retratos militares, ¿no? Pero desde el punto de vista de la conservación y restauración es muy frecuente, o sea, por ejemplo, una virgen que es del siglo XIV que se vaya adaptando a las modas, bien sea porque las vaya marcando la Contrarreforma o porque los vaya marcando la Iglesia. Entonces nos encontramos la misma figura que se van superponiendo, bien porque se han deteriorado o bien porque cambia la moda, y entonces la indumentaria va cambiando.
¿no? O sea, con la Contrarreforma, digamos que es el caso más claro, ¿no? O sea, como el manto de una virgen pues se transforma en los dos colores, blanco y azul, ¿no? Mientras que antes eran los famosos estofados, los dorados, aplicados sobre una capa pictórica lisa, ¿no? Y lo mismo, pues en cuadros lo hemos encontrado, pues por ejemplo, con escenas religiosas, pues que quizás el caso más paradigmático que todo el mundo conoce son los braguetones de la Capilla Sixtina. Miguel Ángel, cuando diseñó las escenas, todas las figuras humanas estaban desnudas. Sin embargo, que con un cambio de moda o un cambio de ideología o de dogma es cuando se van aplicando. Lo que pasa que es verdad que, por ejemplo, sí que hemos tenido acceso a retratos de Goya y eso es verdad que no lo hemos visto, pero estamos hablando de retratos civiles. Exacto. O sea, yo creo, o sea, por lo que estáis comentando, o sea, no sería descabellado pensar que personas que tienen carreras profesionales que van progresando en el tiempo, es muy probable lo que tú dices, Berta, que dado que un retrato ya es caro de por sí, pues no tiene sentido seguir encargando retratos ex novo, sino que se vayan reaprovechando y readaptando, como muy bien han estado explicando Ana y Beatriz, pues todas esas insignias, todas esas divisas al momento último del personaje. ¿Alguna pregunta más? Es una simple curiosidad. La tipología de pintar con la mano derecha dentro de la casaca se da en esos 40 retratos, en más retratos. ¿Era una costumbre de la época? Tiene una sencilla razón, y es que las manos son carísimas. Es decir, que pintar dos manos es carísimo. De hecho, nosotros tenemos un retrato que es de Goya. Nosotros tenemos una copia en el museo de... Ay, no me va a salir ahora el nombre del personaje, pero bueno, es un marino muy importante. Y no pudo pagar, es un retrato de Goya y no puede pagar las dos manos y aparece con las dos manos metidas dentro de la casaca de dentro, o sea, de la chupa. Y normalmente pintar una mano ya era muy costoso. Entonces, por eso siempre aparecen con una mano dentro de la casaca. ¿El qué? Efectivamente, sí, es que además se nota muchísimo. Las manos es una cosa que ahí es donde verdaderamente muchas veces se ve la maestría del pintor. Yo bueno, quiero felicitar por el resultado y por la metodología. Me parece que tan buenos resultados ha dado en este caso. Quiero preguntar sobre esa metodología que mezcla pues, una aproximación científica y una aproximación de investigación histórica. ¿De dónde ha salido esta metodología? ¿Es habitual usarla? ¿Cómo llegasteis a decidir usarla para esta investigación? No, es la metodología que aplicamos en el instituto siempre. Cuando hablábamos de pues, técnicas multidisciplinares e interdisciplinares, hablamos también no solo de las técnicas, sino de los profesionales, ¿no? En el instituto, pues la gente que trabaja desde el mundo del arte al mundo de las ciencias, y al final pues tiene que ser una retroalimentación, no en este caso, en todas las obras que se estudian, porque con los resultados que te dan las técnicas por sí solas no llegas a ninguna parte, pero con los resultados de un estudio histórico-artístico tampoco. Lo suyo es ponerlo todo en conjunción para poder sacar conclusiones, si no es imposible. Si tú analizas un pigmento y no sabes en qué época se usaba, aunque sepas la materialidad de lo que está hecho, no vas a poder ponerlo en contexto, no vas a poder llegar a conclusiones. Entonces no es algo de este caso, es el procedimiento. Bueno, y doy fe porque les conozco, que son un equipazo, porque ha venido la representación Beatriz y Ana Rosa, pero es un equipazo de mucha gente que trabajan de cine, o sea, que es que sois muchos. Químicos, físicos, biólogos, etcétera, etcétera. O sea, no solamente del mundo del arte, por así decirlo, sino gente científica y muy bien preparada, ¿no?
Bueno, en este caso porque es pintura, pero ahí el Instituto de Patrimonio pues tiene de todo, ¿no? O sea, de todo tipo de soportes. O sea que... ¿Alguna pregunta más? Bueno, a mí me gustaría... Muchas gracias. Y va con truco la pregunta porque me sé la respuesta, pero me gustaría que contaseis, a raíz de lo que se está comentando, cómo los resultados más químicos que complementaron estos estudios de imagen, además de aportar información de coherencia temporal, ¿no?, con los materiales que se encontraron, reafirmaron las imágenes que estabais obteniendo, ¿no? Y observando. Teníamos sobre todo la banda, ¿no? La banda, como hemos comentado, la banda de la Orden de Carlos III, que actualmente tiene 3 franjas iguales, 2 azules y una blanca. Bueno, pues habíamos visto el diseño anterior que eran 2 cantos blancos y una franja más ancha azul en el centro. Para poder, bueno, pues le solicitamos a la compañera que lleva fluorescencia de rayos X, Julia Montero, pues analizar justo esos puntos por ver si bueno, pues podía discriminar de alguna manera el pigmento que podía estar por encima, si al tener un pigmento azul, si por debajo, o sea, blanco, perdón, si por debajo se encontraba el pigmento azul. Entonces estábamos en lo cierto, en que digamos como que lo que estábamos viendo en la radiografía se correspondería con los análisis que ella estaba tomando, y efectivamente bueno, pudimos comprobar y corroborar con ella que estos datos eran coherentes, que lo que estamos viendo en la radiografía se corresponde con los puntos que ella analizó con la técnica de fluorescencia de rayos X. Sí. Claro, nosotros con nuestras técnicas no caracterizamos materiales, podemos interpretar las imágenes, pero con la fluorescencia de rayos X, que como hemos dicho tampoco requiere toma de muestra, pero sí hace un estudio de caracterización de materiales. Sí que puede detectar qué tipo de elemento hay en ese punto. Al pinchar, digamos, al analizar en la parte de la banda, en el centro, que nosotros actualmente vemos blanca, se veía unos, no recuerdo las trazas de qué elemento era, pero corroboraban que debajo de ese blanco que veíamos había azul. Y por lo tanto era coherente con pensar que debajo de la banda actual que vemos estaba pinchar la banda es una forma de hablar. Sí, perdón, no se toca la obra, de hecho se queda a milímetros de la obra, pero bueno, pues es un punto que apenas, bueno, pues no se ve, o sea, no toca la obra, no se toca jamás, vamos. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias por venir, por vuestra explicación fenomenal y por vuestro trabajo. Y bueno, yo les emplazo a la siguiente ponencia, que es el día 28 de febrero. Hablaremos de dineros, de la aportación económica de España a la guerra revolucionaria, a la independencia de los Estados Unidos. Y bueno, pues será José María Lancho, que es un abogado especialista en Derecho Internacional, que ha hecho un estudio, lleva muchos años trabajando el tema. Y bueno, espero contar con todos ustedes el próximo día 28 de febrero. Muchas gracias. Gracias.